25 apariciones de la Virgen María que la ciencia no puede explicar. 70.000 personas, incluyendo periodistas y científicos, observaron cómo el sol se movía en zigzag por el cielo durante 10 minutos. Suena a ciencia ficción, pero esto ocurrió realmente en Portugal en el año de 1917. Hay periódicos de la época sobre el hecho. La Virgen María es una de las imágenes más importantes de la religión católica. Es la Madre de Cristo, de la humanidad, la que ve el sacrificio y le consuela durante el Calvario. Por ello, su veneración es global, con cientos de advocaciones marianas que acercan y adaptan a la Virgen a distintas imágenes y en diferentes regiones. En la mayoría de los casos, estas advocaciones surgen de una misteriosa aparición de la propia Virgen ante distintas personas elegidas para predicar su palabra. En este video te contaremos 25 de las apariciones marianas más enigmáticas en el mundo, incluyendo apariciones ocurridas en Europa, Asia y América, cada una con su propia historia y misterios que la ciencia no puede explicar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nuestra Señora de Guadalupe. De acuerdo con la tradición, en diciembre de 1531, en los alrededores del Cerro del Tepeyac, ubicado al norte de la actual Ciudad de México, un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin vivió una experiencia que cambiaría la historia religiosa del continente. Mientras caminaba rumbo a misa, se le apareció una joven de rostro sereno y piel morena, rodeada de luz, quien le pidió que fuera ante el obispo para solicitar la construcción de un templo en ese lugar. Juan Diego obedeció, pero no fue escuchado. La Virgen se le apareció varias veces más, hasta que, como prueba de su mensaje, le hizo recoger rosas de Castilla, fuera de temporada, y las colocó en su tilma. Al desplegarla ante el obispo, ocurrió el milagro. En la tela apareció grabada la imagen de la Virgen. El acontecimiento ocurrió entre el 9 y el 12 de diciembre de ese año. Lo sucedido marcó profundamente a la población indígena, que encontró en esta figura materna una conexión entre su antigua cosmovisión y el nuevo mensaje cristiano. Nuestra Señora de Guadalupe fue proclamada patrona de México, de toda América Latina y Filipinas. El Cerro del Tepeyac se convirtió en un lugar sagrado, donde hoy se encuentra la Basílica de Guadalupe, uno de los centros de peregrinación católica más visitados del planeta. La imagen impresa en la tilma de Juan Diego muestra a una mujer mestiza, de rasgos suaves y mirada baja, con las manos unidas en oración. Viste una túnica rosa con flores doradas y un manto azul verdoso cubierto de estrellas. Está rodeada por rayos dorados, de pie sobre una luna creciente sostenida por un ángel. A lo largo de los siglos, la ciencia no ha logrado explicar cómo fue plasmada esta imagen, ni cómo ha resistido el paso del tiempo sin deteriorarse. Para millones de fieles se trata de una prueba viva del milagro guadalupano y del poder inexplicable de la fe. Número 2. Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Durante la Edad Media, en el siglo XIII, un vaquero llamado Gil Cordero recibió la aparición de la Virgen María, quien le dijo que había una escultura junto al río Guadalupejo, en la provincia española de Cáceres, en Extremadura, España. Andando cerca de ese río, Cordero encontró una vaca muerta. Antes de desollarla para aprovechar su piel, le hizo la señal de la cruz sobre el vientre y entonces la vaca resucitó. Pensando en el mensaje que había recibido de la Virgen, Cordero excavó la tierra y encontró una caja con la talla de la Virgen María en su interior. La obra se atribuye al apóstol Lucas, quien la había creado en un taller en Palestina durante el siglo I. La primera referencia segura de esta advocación data de 1326, cuando vía decreto episcopal se reconocieron indulgencias por visitarla. Desde entonces, la devoción fue en aumento y, gracias al patrocinio real de Alfonso IX y más tarde de los reyes católicos, se construyó un templo mayor entre 1335 y 1338, que luego dio paso al glorioso monasterio Jerónimo, que aún se mantiene en Guadalupe. Este lugar milenario se convirtió en refugio espiritual de monarcas y peregrinos. Isabel la Católica lo visitó unas 20 veces. También fue punto de partida para gestas históricas, como la partida de Cristóbal Colón en 1492, el viaje en que, sin planearlo, encontraría el territorio americano. El monasterio obtuvo la dignidad de basílica por Pío XII en 1955 y su imagen fue coronada canónicamente como Reina de la Hispanidad en 1928.
Desde 1906, la Virgen de Guadalupe es también patrona de Extremadura y su festividad se celebra el 8 de septiembre, con una gran peregrinación regional. La imagen venerada es una talla gótica flamenca, conocida como Virgen del Coro, una Madonna con el niño en brazos, bajo un dosel dorado sostenido por querubines, con halo solar y luna creciente bajo sus pies. Número 3. Virgen del Pilar. Según la tradición, el 2 de enero del año 40 después de Cristo, la Virgen María, quien todavía vivía en Jerusalén, se apareció al apóstol Santiago el Mayor en la provincia de Cesarea Augusta, como se llamaba la provincia romana ubicada en el territorio actual de Zaragoza, España. La Virgen apareció sobre un pilar de jaspe y pidió a que allí se erigiera un templo en su honor. Ese pilar se convirtió en el corazón de la devoción en Zaragoza y sobre él se construyó la Catedral Basílica del Pilar, uno de los centros marianos más relevantes del mundo católico. En el año 1642 se declaró a la Virgen del Pilar patrona de la ciudad y en 1678 se extendió ese patronazgo a todo Aragón. Además es patrona de España, de los pueblos hispanoamericanos, de la Guardia Civil y de múltiples localidades en el mundo hispano, celebrándose su festividad cada 12 de octubre. La imagen representa a la Virgen sosteniendo al niño Jesús, ambos sobre un pilar y rodeados por ángeles. Este episodio se considera la primera aparición mariana de la historia y un caso extraordinario de bilocación, ya que María no había ascendido aún a los cielos cuando ocurrió la leyenda. Número 4. Virgen de las Nieves. La advocación de Nuestra Señora de las Nieves se remonta al siglo IV y ha sido venerada en lugares como España, Italia, Portugal y toda Hispanoamérica. Una de las imágenes más emblemáticas de esta Virgen se encuentra en Roma, la icónica Santa María Maggiore, también llamada Salus Populi Romani, cuya fiesta se celebra el 5 de agosto. Desde entonces, múltiples localidades adoptaron este título con profundas raíces en lo sobrenatural. El origen de esta Virgen se atribuye al periodo del Papa Liberio, entre los años 352 y 366, cuando un matrimonio de la alta sociedad romana consultó a la Virgen sobre qué hacer con su herencia, ya que no tenían hijos y querían que su legado tuviera un uso cristiano. La tradición cuenta que la Virgen se presentó ante la pareja y afirmó que les indicaría un sitio para construir un templo en su honor. Así, en la siguiente nevada, el 5 de agosto del 358, la nieve dibujó el perfil de una iglesia sobre el monte Esquilino. La familia pagó la construcción, que culminó 2 años después con apoyo de la iglesia. Luego sería reconstruida alrededor del año 434, durante el papado de Sixto III, y en la actualidad es la Basílica de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas mayores de Roma. Número 5. Nuestra Señora de Walsingham. En el año 1061, en el pequeño pueblo de Walsingham, Inglaterra, una viuda de la nobleza llamada Richaldis de Faverches recibió una visión de la Virgen María. Según la tradición, la Virgen le pidió construir una réplica exacta de la Santa Casa de Nazaret, el hogar donde recibió la Anunciación. Milagrosamente, se dice que los ángeles trasladaron los materiales y completaron la construcción durante la noche. Así nació uno de los principales centros de peregrinación medieval en Europa Occidental. Durante siglos, Walsingham fue un faro de fe cristiana, especialmente durante la Edad Media, hasta que el santuario fue destruido durante la Reforma Anglicana en el siglo XVI. No fue hasta el siglo XX cuando la devoción fue restaurada, tanto por la Iglesia Anglicana como por la Iglesia Católica, con nuevos santuarios dedicados a la Virgen en la zona. La imagen de Nuestra Señora de Walsingham la muestra sentada en un trono, con el niño Jesús sobre sus rodillas, sosteniendo un lirio como símbolo de pureza. Número 6. Virgen del Rosario. La devoción a la Virgen del Rosario tiene su origen en el siglo XIII, cuando, según la tradición, se apareció a Santo Domingo de Guzmán, le entregó un rosario, le enseñó a rezarlo y le encomendó la tarea de predicarlo entre los demás hombres. Guzmán lo enseñó a los soldados que lideraba Simón IV de Montfort antes de la batalla de Muret. Tras vencer, atribuyeron su victoria a la Virgen y allí se erigió la primera capilla dedicada a esta advocación mariana. Casi 2 siglos después, se atribuyó a esta Virgen la victoria de la Armada cristiana en la batalla de Lepanto contra los turcos otomanos el 7 de octubre de 1571. En su honor, el Papa Pío V instituyó la festividad de la Virgen del Rosario en esa fecha. La Virgen del Rosario suele representarse sosteniendo el rosario en una mano y al niño Jesús en la otra, a menudo rodeada de santos dominicos. Número 7. Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen se asocia con una aparición ocurrida en 1251 a San Simón Stock, superior general de la Orden de los Carmelitas. En la visión, la Virgen le entregó el escapulario del Carmen, prometiendo protección a quienes la portaran con fe.
Este evento marcó el inicio de una de las devociones más populares dentro del catolicismo, especialmente en el mundo hispano. Con el tiempo, la Virgen del Carmen fue proclamada patrona del mar y de muchas naciones, incluyendo Chile, Perú y Colombia. También es protectora de la Armada Española. Su fiesta se celebra cada 16 de julio con procesiones marítimas en numerosos puertos de habla hispana. La imagen la muestra con el escapulario en mano, acompañada por el Niño Jesús. Su mirada es serena y protectora. Número 8. Virgen de las Gracias o la Medalla Milagrosa. En 1830, en París, la joven novicia Catalina Labour afirmó haber recibido varias apariciones de la Virgen María en la capilla del convento de las Hijas de la Caridad. En una de ellas, María le pidió que mandara a acuñar una medalla con su imagen, prometiendo gracias especiales a quienes la llevaran con fe. Aunque Catalina mantuvo el anonimato durante años, la medalla se difundió rápidamente por toda Europa y más allá, ganando fama por los testimonios de milagros y conversiones. La primera medalla fue acuñada en 1832, en plena epidemia de cólera en Francia. Su uso se asoció con curaciones sorprendentes. Pronto se le conoció como la Medalla Milagrosa, por los múltiples favores atribuidos a su intercesión. La devoción se extendió por todo el mundo, y en 1894 la Santa Sede autorizó oficialmente su culto. Catalina Labour fue canonizada en 1947. La imagen muestra a la Virgen de pie sobre un globo, aplastando la cabeza de la serpiente, con rayos que brotan de sus manos. La rodea la inscripción: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Número 9. Virgen de la Salette. El 19 de septiembre de 1846, en el pequeño pueblo alpino de La Salette, Francia, dos niños pastores, llamados Maximin y Melanie, afirmaron haber visto a una mujer resplandeciente sentada sobre una roca, llorando con el rostro cubierto por las manos. Esta figura se identificó como la Virgen María y les transmitió un mensaje de advertencia y conversión, expresando dolor por el abandono de la fe y la blasfemia. La aparición causó gran conmoción en la región y en 1851 fue aprobada oficialmente por el obispo de Grenoble. Desde entonces, La Salette se convirtió en lugar de peregrinación. La imagen fue entronizada en diversas iglesias de Francia y el mundo, especialmente en comunidades rurales que se sentían identificadas con el mensaje mariano de arrepentimiento y esperanza. La Virgen de la Salette es representada con una corona y vestida como campesina, con una cruz en el pecho y un martillo, y tenazas a cada lado, símbolos del dolor de Cristo. Número 10. Virgen de Lourdes. En 1858, en una gran ruta de Masbielle, cerca de Lourdes, en Francia, la joven Bernadette Soubirous, de 14 años, presenció 18 apariciones de una dama vestida de blanco con una cinta azul, que más tarde se identificó como la Inmaculada Concepción. A pesar de las dudas iniciales, miles de personas acudieron al lugar, atraídas por el testimonio de la niña y los fenómenos que allí ocurrían. Durante una de las visiones, brotó una fuente de agua en la gruta. Con el tiempo, esa fuente se convirtió en centro de una devoción mundial, con incontables testimonios de curaciones físicas y espirituales atribuidas a sus aguas. En 1862, la iglesia reconoció oficialmente las apariciones, y Lourdes se transformó en uno de los santuarios más visitados del mundo. La imagen de Lourdes muestra a la Virgen con un vestido blanco, la cinta azul y las manos unidas en oración, rodeada por un halo dorado. Número 11. Virgen de Knock. Durante la noche del 21 de agosto de 1879, en el pueblo de Knock, en Irlanda, 15 vecinos de entre 5 y 75 años de edad observaron una luminosa aparición sobre el muro de la iglesia parroquial. Delante de la iglesia vieron figuras de la Virgen María, San José, San Juan Evangelista, un cordero y una cruz. En silencio, bajo una lluvia torrencial que no mojó el muro donde estaban las figuras. La Virgen no habló, pero su presencia fue interpretada como un mensaje de consuelo. Knock fue declarado Santuario Nacional de Irlanda, atrayendo peregrinos que veneran a la Virgen Silenciosa. Su festividad se celebra los 21 de agosto. Número 12. Virgen de Fátima. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, en Covadairia, cerca de Fátima, en Portugal, la Virgen María se apareció a 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, a quienes les transmitió mensajes de penitencia y oración por la paz. El 13 de octubre ocurrió el llamado Milagro del Sol, que presenciaron unas 70,000 personas, incluyendo periodistas. Frente a la multitud, el sol giró, se movió en zigzag y emitió colores radiantes durante unos 10 minutos. 2 años después, en 1919, se inició la construcción de una capilla en el sitio de las apariciones, y en 2021 se permitió por primera vez celebrar la Santa Misa en la capilla.
La imagen de Fátima representa a la Virgen Inmaculada, vestida de blanco con cintas azules. La fiesta se celebra el 13 de mayo. Tras su reconocimiento eclesiástico en 1930, Fátima se convirtió en santuario de peregrinación mundial. Es la Virgen patrona de Portugal. Número 13. Virgen del Buen Socorro. En octubre de 1859, en Champion, Wisconsin, Estados Unidos, una joven de origen belga llamada Adele Brice vio a una señora vestida de blanco, con corona de estrellas y una cinta amarilla, mientras caminaba por el bosque. La mujer desapareció dejando una nube blanca a su paso. El siguiente domingo Adele volvió a ver la aparición y en confesión con un sacerdote contó sus visiones. La siguiente vez que se encontró con la aparición, Adele se arrodilló ante la mujer y le preguntó quién era. La Virgen se identificó como la Reina de los Cielos y le encomendó la tarea de predicar el catecismo y enseñar a los niños a rezar y acercarse a los sacramentos católicos. En 2010, el obispo David Ricken reconoció oficialmente estas apariciones, otorgándoles estatus diocesano. La imagen del Buen Socorro muestra a la Virgen resplandeciente, con corona, vestido blanco y cinta amarilla, sin el niño Jesús a su lado. Su festividad se conmemora el 8 de diciembre, coincidiendo con la Inmaculada Concepción, y es objeto de devoción regional en Wisconsin. Número 14. Virgen de Coromoto. El 8 de septiembre del año 1652, la Virgen se apareció ante el cacique Coromoto, líder de la tribu indígena de los Cospes, quienes vivían en la ciudad de Guanare y se habían desplazado hacia la selva tras la fundación de la ciudad por parte de los colonizadores españoles en 1591. El día de la aparición, Coromoto y su esposa atravesaban una corriente de agua cuando una hermosa mujer le dijo en su idioma nativo que buscaran a población de los blancos y les pidieran que les echaran agua en la cabeza para poder subir al cielo. El cacique Coromoto transmitió el mensaje a los españoles. Sin embargo, incómodo por las órdenes de los españoles en la organización del bautizo de toda la tribu, Coromoto intentó escapar. La Virgen volvió a aparecer entonces y el cacique intentó dispararle flechas para matarla, pero la Virgen desapareció, dejando en la mano del indígena un pergamino grabado con su imagen. Sobre el lugar de la segunda aparición en Guanare se construyó un templo en honor a la Virgen de Coromoto, cuya festividad se empezó a celebrar el 11 de septiembre, pues el 11 de septiembre de 1952 se realizó su coronación canónica. Normalmente se la representa sentada sobre el trono, con el niño Jesús en sus piernas, y es la Virgen patrona de toda Venezuela. Número 15. Virgen del Buen Suceso. Entre los años 1594 y 1634, en el convento de la Inmaculada Concepción en Quito, la capital de Ecuador, la Madre Mariana de Jesús Torres comenzó a recibir apariciones de la Virgen María bajo la advocación del Buen Suceso. La Virgen le transmitió mensajes sobre futuras crisis en la Iglesia y en la sociedad, advirtiendo sobre la pérdida de fe, el deterioro moral y la necesidad de reparación. En una visión, la Virgen pidió que se tallara una imagen de ella para ser venerada por futuras generaciones. Según el relato, la imagen fue milagrosamente concluida por ángeles cuando el escultor no pudo terminarla. La imagen representa a María vestida de blanco con manto azul, portando al niño Jesús en un brazo y un cetro en la otra mano. Se venera en el convento de Quito, donde permanece hasta la actualidad. Su festividad principal es el 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Número 16. Virgen de Zeitón. Las apariciones del distrito de Zeitón comenzaron el 2 de abril de 1968, en El Cairo, capital de Egipto, cuando trabajadores musulmanes de un taller frente a la iglesia copta de Santa María vieron una figura femenina brillante sobre la cúpula. Durante los 3 años siguientes, miles de personas, musulmanes, cristianos y no creyentes, presenciaron apariciones nocturnas de una figura luminosa que identificaron como la Virgen María. Las apariciones eran acompañadas por luces, palomas blancas que surgían de la nada y una profunda sensación de paz. La figura no hablaba ni dejaba mensajes, pero su presencia fue interpretada como un signo de consuelo en un momento tenso de la historia egipcia. No existe una imagen específica vinculada con estas apariciones, pero la representación usual muestra a la Virgen de pie, vestida de blanco y resplandeciente. Aunque no se celebra una festividad litúrgica oficial, la iglesia de Zeitón es un sitio de peregrinación reconocido, tanto por cristianos coptos como por católicos y ortodoxos. Número 17. Virgen de Asyut. En agosto del año 2000, después de la visita del Papa Juan Pablo II, comenzaron a registrarse apariciones luminosas en la iglesia de San Marcos de Asyut, también en Egipto. Decenas de miles de personas, incluyendo autoridades eclesiásticas y periodistas, fueron testigos de figuras de luz con la forma de la Virgen María sobre el templo, a veces acompañada de luces estroboscópicas. La figura era similar a la vista de Zeitón,
una silueta femenina brillante, de tamaño humano, que se movía suavemente y permanecía en silencio. Estas manifestaciones fueron interpretadas como un llamado a la unidad y a la paz, en un contexto de tensión entre religiones en Egipto. Aunque no tiene festividad reconocida por el calendario litúrgico, la devoción popular es fuerte y el lugar sigue siendo centro de oración y peregrinación para cristianos coptos. Número 18. Virgen de Laus. En 1664, en el pueblo alpino de Laus, en Francia, una joven pastora llamada Benita Rencurel comenzó a recibir visitas de una dama resplandeciente que se identificó como la Virgen María. Las apariciones se prolongaron durante más de 50 años. La Virgen pidió la construcción de una capilla en Laos para promover la conversión y ofrecer consuelo espiritual a los pecadores. La Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones el 5 de mayo de 2008, en la primera aprobación de una aparición mariana en Francia en el siglo XXI. Su festividad se celebra el 1 de mayo. Número 19. Virgen de Cuapa. El 8 de mayo de 1980, en el pequeño pueblo de Cuapa, en Nicaragua, el campesino y sacristán Bernardo Martínez fue testigo de una aparición de la Virgen María, a quien describió como una hermosa señora de luz, vestida de blanco, con las manos entrelazadas. Se le apareció 6 veces entre mayo y octubre de ese mismo año. La Virgen le pidió rezar el rosario diariamente, hacer penitencia, leer la Biblia y difundir un mensaje de paz. También le advirtió sobre el peligro de guerras y desastres si la humanidad no cambiaba. La Virgen estaba descalza, con un vestido blanco, una cinta celeste y un manto color crema pálido y bordados de oro. Sus apariciones ocurrieron durante una etapa difícil de guerra civil en Nicaragua, por lo que su mensaje tuvo un fuerte impacto social. En 1982, el obispo local aprobó las apariciones a nivel diocesano. La festividad de esta Virgen se celebra el 8 de mayo, aniversario de la primera aparición. Número 20. Nuestra Señora de Velankani. Las apariciones de la Virgen María de Velankani, Tamil Nadu, en la India, ocurrieron entre los siglos XVI y XVII. La tradición cuenta 3 eventos milagrosos. En el primero, la Virgen se apareció a un niño indio que llevaba leche a un cliente rico. Al regresar, su cántaro estaba aún lleno. En el segundo, curó a un niño lisiado. Y en el tercero, salvó a marineros portugueses de una tormenta. Por cada milagro se construyó una capilla de agradecimiento, siendo la última en la costa. La imagen muestra a la Virgen María con el niño Jesús coronados, ambos vestidos con trajes típicos del sur de la India, reflejando la inculturación mariana. Su festividad se celebra el 8 de septiembre, Día de la Natividad de María. El santuario de Velankani es conocido como la Lourdes de Oriente y es uno de los centros de peregrinación mariana más importantes de Asia. Número 21. Nuestra Señora de Donglu. En el año 1900, durante la rebelión de los Boxers en China, los católicos del pueblo de Donglu, en la provincia de Hebei, fueron brutalmente atacados por su fe. Según el testimonio de los sobrevivientes, mientras oraban desesperados, apareció en el cielo una figura luminosa de la Virgen María vestida de blanco, con el niño en brazos y rodeada de luz. Su presencia habría protegido al pueblo y desde entonces fue venerada con gran fervor, como un signo de consuelo en tiempos de persecución. La imagen representa a la Virgen con el niño Jesús, ambos con rasgos asiáticos, ataviados con vestimentas tradicionales chinas. Su festividad se celebra el segundo domingo de mayo. Aunque las peregrinaciones a Donglu fueron prohibidas, los fieles siguen acudiendo en secreto. Nuestra Señora de Donglu es considerada patrona de China. Número 22. Nuestra Señora de Lavang. A finales del siglo XVIII, durante las persecuciones contra los católicos en Vietnam, un grupo de fieles se refugió en el bosque de Lavang, en la provincia de Quang Tri. Allí, en 1798, mientras rezaban el rosario, comenzaron a experimentar apariciones de la Virgen María, quien se les presentó como una dama vestida con túnicas vietnamitas tradicionales, acompañada de ángeles. Les dio palabras de consuelo y recomendaciones naturales para tratar enfermedades, lo que fortaleció la fe de la comunidad perseguida. La Virgen de Lavang es representada con el Ao Dai, un vestido típico vietnamita, siempre con el niño Jesús en brazos y 2 ángeles a su lado. Su festividad se celebra el 15 de agosto y se le considera la patrona de Vietnam. Número 23. Nuestra Señora de las Lágrimas. La devoción a Nuestra Señora de las Lágrimas comenzó en Campinas, Brasil, durante la década de 1930, cuando la religiosa Amalia de Jesús Flagelado, de la Congregación de las Hermanas Misioneras de Jesús Crucificado, afirmó haber recibido varias apariciones de la Virgen María y del propio Jesucristo. La religiosa también experimentó los estigmas de Cristo en la cruz. En una de las apariciones, la Virgen se presentó vestida de púrpura, con un velo azul claro y un rostro profundamente triste.
y le enseñó una oración llamada Corona de las Lágrimas, prometiendo bendiciones para quienes le recitaran con fe, especialmente en tiempos de dolor o peligro. La imagen está vinculada con la Virgen Dolorosa, representada con lágrimas en los ojos y un manto oscuro. El obispo de Campinas confirmó en 1932 la veracidad de las apariciones marianas y aprobó la publicación de las oraciones. La festividad de esta Virgen se celebra el 8 de marzo. Número 24. Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila. El 27 de junio de 1945, en el campo extremeño de la Codocera en Badajoz, España, la niña Marcelina Barroso Expósito vio una aparición de la Virgen María mientras recogía leña. Días después la visión se repitió junto a otra niña, Afra Brígido Blanco. La Virgen de Chandavila es representada con manto oscuro y el corazón doloroso al frente, como símbolo del sufrimiento de María. Su festividad se celebra el 27 de mayo y desde entonces se levantó un santuario en el lugar de las apariciones, que hoy es destino de peregrinación en la región. Número 25. Virgen del Rosario de San Nicolás. El 25 de septiembre de 1983, en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia argentina de Buenos Aires, la señora Gladys Quiroga de Mota comenzó a recibir mensajes y apariciones de la Virgen María. Las visiones ocurrieron durante varios años y en ellas la Virgen pedía conversión, penitencia, la construcción de un templo y la difusión de su mensaje. Quiroga buscó la imagen de la mujer, hasta encontrarla en un altillo de depósito de la Catedral de San Nicolás de Bari. Era la Santísima Virgen del Rosario. La imagen de esta advocación es muy similar a la de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, con túnica blanca, manto azul y el niño de Jesús en brazos. Su festividad se celebra el 25 de septiembre, día de la primera aparición, y el santuario construido en su honor recibe miles de peregrinos cada año. En 2016, el obispo local y el Vaticano aprobaron oficialmente el carácter sobrenatural de las apariciones, convirtiéndola en una de las pocas advocaciones marianas reconocidas en Argentina. Más allá de las creencias y diversas religiones, se reconocen los diferentes contextos culturales y cómo se manifiestan y adaptan en las advocaciones marianas del mundo. Vírgenes que visten trajes asociados con sus culturas, como en la India o China, que tienen o no al niño Jesús en brazos, que visten de colores claros y transmiten paz, o se muestran de negro y con lágrimas que expresan su profundo dolor. Son tan diversas como hermosas las distintas imágenes de la Virgen. En muchos casos, las primeras apariciones de estas vírgenes coinciden también con momentos particulares y convulsos en la historia de distintos pueblos y países. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estas 25 apariciones de la Virgen María que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.